Bienvenidos al grupo educativo Tayán. En esta oportunidad vamos a implementar un sistema de alarma utilizando una tarjeta RF, una tarjeta de frecuencia, de transmisión de frecuencia, un control de transmisión, ¿no?, de 4 pulsadores, para 4 pulsadores. La montaremos aquí en esta cajita que es propia para sistemas de alarmas. No es una caja tan completa, tan complicada de utilizar. Nos trae un espacio para aportar la batería y también para poder montar tarjetas electrónicas que nosotros hayamos diseñado o hayamos adquirido. Entonces, esta es la cajita que vamos a utilizar, ¿ya? Es material plástico, obviamente para aislar, y pues también trae para que nosotros podamos empernar acá, segura, para que ninguna persona pueda manipular el circuito ya una vez hayamos terminado de montar la alarma, ¿no? Simplemente lo dejas en un lugar seguro, ¿no?, en un ambiente apropiado, ya una vez que has montado la alarma, y pues te quedas solamente con la salida de la bocina o la sirena y también con la alimentación para cargar esta batería. Ahora, como ya les expliqué, en esta cajita se puede guardar las tarjetas electrónicas que hayamos diseñado o hayamos adquirido. En esta oportunidad, para implementar este sistema de alarma, nosotros nos hemos agenciado de una plaquita RF para alarma, una placa MPR2 de la marca Hygroid, ¿no? Entonces, unas placas bastante bonitas y no son tan difíciles o complicadas de poder manipular y poderlas activar. Esta alarma básicamente es una alarma RF donde el cliente o el usuario tiene que manipular el pulsador de este control para poderla hacerla sonar. Entonces, no es que se active o se desactive porque ya tiene integrado algún tipo de sensor en esta alarma, no. En esta alarma, de repente, en una situación real, tú escuchas sonido, ruido extraño en tu vivienda o en un espacio restringido, simplemente presionas tu control y hace sonar tu alarma. Estas son alarmas que también son muy utilizadas en los actuales sistemas de vigilancia ciudadana, ¿no? Son puestos en algunos puntos de los conjuntos habitacionales de las urbanizaciones, ¿no? Y los guardias que hacen recorrido por las noches, ¿no?, si ven alguna actividad sospechosa o delictiva, pues hacen sonar estas alarmas, ¿no? Y están ubicadas en puntos estratégicos, ¿no? Las hacen sonar utilizando estos controles RF. Entonces, son alarmas de frecuencia. ¿Qué le da vida a mi alarma de frecuencia? Pues obviamente el integrado que tiene para programar y para poder sincronizar con mi alarma hasta 62 controles. ¿Qué quiere decir poder sincronizar hasta 62 controles? Quiere decir que yo con esto puedo colocarle alarmas a todo un barrio, ¿no? A todo un barrio en puntos estratégicos le coloco alarma. No sé, si es que yo lo quisiera a toda una urbanización en puntos estratégicos, y este control me va a servir para poder activar cualquiera de esas 62 alarmas que estén en esos puntos estratégicos. Entonces, son muy utilizadas en lo que es vigilancia ciudadana, ¿ya? ¿Qué es lo que lo va a alimentar? Lo va a alimentar una batería Nova, ¿no? Esta es una batería bastante usada en los sistemas de alarma, ¿no?, comerciales. Esto es de 12 voltios por 4 amperios, ¿no? Y se recarga de 14.5 a 14.9 voltios para poderlo recargar, ¿ya? Se recarga a una intensidad de carga de 1.2 amperios para poder cargar. Entonces, esa es otra característica de nuestra tarjeta de alarma que nosotros hemos adquirido,
que ya trae el sistema de carga integrada. En esta tarjeta trae el sistema de carga. Si es que hubiera algún error, algún falso contacto o cortocircuito, también nuestra compra o nuestra tarjeta viene protegida simplemente por un fusible, ¿no? Que son dispositivos electrónicos que obviamente salvaguardan la vida de nuestra tarjeta electrónica si es que hay una sobrecarga o un aumento de corriente, algún pico de corriente, de potencia. Estos fusibles se cortan el paso de la corriente eléctrica, y para poder volver a restablecer el funcionamiento de la tarjeta se verifica si es que están buenos cada uno de nuestros componentes. Después de que le hacemos el chequeo de que esté bien cada uno de los componentes, ponemos de nuevo nuestro fusible y vuelve a funcionar nuestra tarjeta, ¿no? Si en caso la reacción del fusible fue tarde, ¿no? También contamos con disipadores, ¿no? Con disipadores acá, con diodos, con resistencias, con transistores, con capacitores electrolíticos, cerámicos, ¿no? En fin, todo lo que consta en una tarjeta electrónica. Y nosotros, si es que esto se dañara o se averiara, tenemos que cambiar el fusible, y si no es problema solamente el fusible, tenemos que cambiarle alguno de los componentes electrónicos, pero es raro que se llegue a eso, ¿no? Para eso está el fusible, y es una de las facilidades que tiene esta tarjeta. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos comunicar utilizando nuestro control? Nos podemos comunicar gracias a este módulo RXB9, ¿no? Es un módulo RF que se alimenta con 5 voltios. Hay varios tipos de módulos RF. Hay módulos RF que se alimentan con 3.3 voltios, ¿no? Que son adaptables a lo que son PICs o a lo que es tarjetas Arduino, ¿no? En este caso, este se alimenta con 5 voltios. Tiene también en sus características principales 2 diodos LED. De aquí nosotros hacemos un acercamiento para irte explicando de manera detallada qué son los componentes que consta esta tarjeta. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que saber: como tenemos una etapa de carga en nuestra tarjeta electrónica, también tenemos que conectarla a la corriente domiciliaria, ¿no? Acá nosotros tenemos una corriente domiciliaria de 10 amperios a 220 voltios, y nosotros utilizamos un transformador para poder alimentar nuestra tarjeta electrónica, nuestro sistema de carga. Entonces, ¿cómo es así? Nosotros conectamos a 220, no a 10 amperios, a nuestro transformador, y nuestro transformador convierte esos 220 a 10 amperios, los convierte relativamente a 12 voltios a 1.5 amperios. Yo digo relativo porque a veces botan un poquito más. Bueno, casi siempre los transformadores botan un poco más, ¿no? Y que boten un poco más es mejor, ¿no? Que obviamente que no boten demasiado. Este bota 14 y tanto, ¿no? Y está bastante bien que bote 14 y tanto voltios, ¿no? Porque justamente, como yo ya te había leído en mi descripción de mi batería en carga, yo necesito tener 14.5 para poder cargar mi batería, y este bota 14.6, 67, algo así. Entonces está bastante bien, y nos viene bastante bien que sea así, con esas características, este transformador. Hay unos que los transformadores siempre se pasan un par de voltios más en los voltajes que indican. Ahora, obviamente un transformador, que lo que hace es transformar la cantidad de potencia, pero no la rectifica. Como no se rectifica, se utiliza un puente de diodos para poder rectificar esa corriente, ¿no? Y también hay integrados que rectifican ya de manera automática esa corriente. En este caso nosotros no estamos utilizando un puente de diodos, obviamente con los diodos integrados ahí, sino ya estamos utilizando un circuito integrado, ¿no? Ya utilizamos un circuito integrado, ¿no? Que es nuestro puente de diodos que rectifica ahí la corriente, ya está integrado ahí en la tarjeta. ¿Qué más vamos a utilizar para poder montar nuestro sistema de alarma? Obviamente tornillos, ¿no? Para poder fijar
todos los componentes, borneras para poder unir, si es que lo necesitamos, utilizamos borneras para poder unir los conductores, ¿no? Vemos que viene con un cablecito aquí, esta es la antena. Si queremos alargar la antena para que tenga más señal, más cobertura, ¿ya? Entonces nos hemos agenciado de este cable de sonido. Puedes utilizar cualquier otro conductor de calibre fino como antena. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta sirena blanca, ¿no? Que nos da regular wattaje, tiene más de 50 vatios esta sirena. Y esta sirena chiquita también de repente la probamos, tiene 20 vatios. Con cualquiera de ellas podemos hacer funcionar nuestro sistema de alarma, ¿ya? Podemos hacer funcionar nuestro sistema de alarma con cualquiera de estas dos. Ahora, ¿qué más se puede utilizar acá? De repente cintilante, ya lo iremos trabajando poco a poco, ¿no? Ahora, en este momento voy a hacer un acercamiento para poder explicar de manera más puntual la tarjeta electrónica. Entonces, ya para explicarte de manera más detallada nuestro corazón y cerebro a la vez de nuestro sistema de alarma RF, es nuestra tarjeta electrónica. Sin esta tarjeta electrónica tú no tienes sistema de alarma, tienes los componentes menos el sistema de alarma, ¿no? Entonces, y si se malogra uno de estos componentes, tanto la sirena pues se reemplaza o la batería se reemplaza, incluso este control RF también lo puede reemplazar, ¿no? Entonces esta tarjeta justamente se cuida, y porque se cuida va dentro de este cajetín que nosotros tenemos ahí de plástico, para poder cuidarlo del polvo, de la humedad y de cualquier condición ambiental que se tenga donde se está utilizando o donde se está instalando la alarma. Ahora, ¿de qué consta? Principalmente se puede visualizar dos borneras. La primera bornera es la bornera de alimentación. Por aquí van a ingresar los 12 voltios en corriente alterna a 1.5 amperios. Ingresan más, ya te lo expliqué, ingresan 14.6, ¿no? Pero está bien que ingresen un poco más, ¿no? Luego tenemos inmediatamente después del ingreso de alimentación, tenemos un circuito integrado de puente de diodos. Obviamente lo tienes ahí para que haga la rectificación, porque nosotros con corriente alterna o con voltaje en alterna no podemos trabajar la electrónica digital, porque acá tenemos un integrado. Entonces nosotros tenemos que trabajar con corriente directa. Entonces hace la rectificación y inmediatamente nos encontramos con un condensador tanto electrolítico como cerámico. Obviamente esto es para purificar y para almacenar sobrepotencias. Ahora, vamos a la siguiente parte de nuestra tarjeta. Nuestra tarjeta tiene la capacidad de cargar nuestra batería. Entonces, como tiene la capacidad de poder cargar nuestra batería, obviamente aquí al costado tiene justamente esa etapa, ¿no?, de carga de la batería. Para eso tiene diodos, ¿no?, que direccionan la corriente que almacena y libera este condensador electrolítico y que va hacia nuestra batería para que ésta se cargue. Entonces, cuando digo que direcciona la corriente, es que el diodo tiene como característica principal, es un componente electrónico semiconductor, pero que solamente permite el paso de la corriente en una sola dirección. En la dirección contraria ya no permite. Entonces, de esta manera la corriente se direcciona para que se almacene en la batería. Al costado tenemos una resistencia y al otro costado o un fusible que protege el sistema de alguna sobrecarga o de algún pico de corriente, protege toda la tarjeta. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un pequeño condensador y dos transistores que van a alimentar esta parte de lo que ya es el módulo RF y de lo que es el procesador y controlador, que es este microchip que está aquí, ¿no? Este microchip está capacitado para poder almacenar direcciones RF de hasta 62 controles, ¿no?
hasta 62 controles RF. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros a esta alarma nosotros la podemos hacer sonar utilizando hasta 62 controles diferentes. Hasta 62 controles diferentes la podemos hacer sonar. Para poder sincronizar el control con la tarjeta, nosotros tendríamos que cambiar el jumper a lo que dice programación y se cambiaría, ¿no? Una vez que se da a programación, se machuca, se tendría que poner en verde, se presionaría el botón que nosotros queremos programar, ¿no? Y tendría que recordar la tarjeta esa señal de ese módulo RF. Entonces se encendería el botón rojo y una vez que nosotros presionemos nuestro control RF, entonces de nuestro botoncito se va a encender el botón verde. Dejamos de presionar el botoncito de nuestro control, se encenderá de nuevo y comenzará a parpadear el botón rojo hasta que se estabilice, y de esa manera podremos decir que ya detectó y ya guardó la señal RF de nuestro control. Y si queremos que recuerde la señal RF de otro control, repetimos el proceso, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir o hablar de esta tarjeta? Esencial cuidar la integridad de esta tarjeta, del polvo y de la humedad. Es una tarjeta electrónica. Ahora, el alcance de la tarjeta va a estar dada por este cablecito, que es la salida de la antena, ¿no? En cuanto más larga sea ese cablecito, va a tener más cobertura nuestra alarma, ¿ya? Va a tener más cobertura nuestra alarma. Ahora, estos cables que ya están acá conectados, ya tienen unos conectores especiales que van directamente a la batería, ¿no? La batería, si tú te pones a fijarte, tienen estos conectores, entonces ya va directo para poderlo conectar nosotros. Dentro de lo que es la salida de esta tarjeta, aquí también trae una bornera para poder conectar la salida de la sirena. Tiene tanto positivo como negativo. Uno que dice sirena más, que es positivo, y el otro que dice GND, que vendría a ser el negativo de nuestra sirena. Entonces vamos a pasar ya a lo que es el montaje, primero de la tarjeta y después de cada uno de sus componentes. ¿Listo? Entonces, continuando con la implementación de nuestro sistema de alarma RF, como ustedes ven, ya he posicionado mi tarjeta según mi cajeta. Así no va, estoy que busco una posición adecuada para poder tener ahí la tarjeta, dejando los cables a este lado. Me conviene tener los cables a este lado porque de aquí en una forma posterior ya pongo ahí la batería, poner la batería y ahí estaría cerquita para poderlo conectar. Cuando nosotros conectamos nuestra tarjeta, siempre así como cualquier tarjeta electrónica que nosotros utilicemos, siempre no le generemos mucha presión, ¿no? Para no poder dañar alguna de sus pistas de que esta tarjeta posee. Tiene cuatro apoyos, si ustedes se dan cuenta, yo no le estoy generando mucha presión y estoy que pongo los tornillos, ¿no? Pongo los tornillos en diagonales, primero el de acá, luego el de acá y luego el de acá. Esto para que no se desbalancee y no se genere presión en la tarjeta electrónica, ¿no? Tal vez esta tarjeta no es tan delicada, pero hay otras tarjetas que sí lo son, y si nosotros no nos acostumbramos a hacer una colocación correcta, podamos dañar alguna de las tarjetas electrónicas posteriores. Basta que se fije y nada más, no necesita estar tan apretado. Ahora vamos a hacer la conexión de nuestra batería. Para conectar la batería simplemente tenemos que mirar código de colores, positivo, negativo, vienen con una etiqueta de acá, unos colores, o tiene positivo acá, negativo acá, en marcas. En estas baterías
Nova, es de 12 voltios a 4 amperios. Nuestra tarjeta ya trae, en este caso, para poder conectar, ¿no?, el negativo con el negativo, positivo con el positivo. Si no lo trajera, simplemente les recomiendo que compren estos conectores y que ustedes los coloquen. Los conectores, es mejor trabajar con los conectores adecuados. Entonces la batería quedaría ahí nomás, no se le tendría que hacer nada más, estaría ahí. Ahora, en este caso ya hemos conectado la batería, ya está conectada la tarjeta. Vamos a pasar a conectar el transformador. Para poder utilizar el transformador, nosotros tenemos que primero adecuar o acondicionar este transformador. ¿En qué sentido? Que no vamos a conectar este transformador sin antes poderle añadir, ¿no?, o empalmar en este lado un enchufe, ¿no?, un enchufe. En este caso nosotros estamos utilizando este enchufe, ha sido elaborado de manera muy rápida, ¿no?, utilizando este cable mellizo. También puedes utilizar cable flexible, sólido con hebras, y otro tipo de enchufe, ¿no? Estamos utilizando este enchufe para poderlo conectar. Entonces vamos a tener que empalmar. Si ustedes se dan cuenta, yo me doy cuenta siempre en los transformadores. De repente tú dirás cuáles siempre son las entradas, cuáles son las salidas. En los transformadores siempre me traen dos bobinas siempre traen. La bobina que es más grande en tamaño siempre va a estar para los 220 voltios. Entonces, en esta bobina que es más grande en tamaño, que está para 220 voltios, trae estos conectores que están acá. Entonces aquí vamos a colocar nosotros los 220 voltios. Y la bobina que es más pequeña es justamente la salida, y entonces está aquí. Estos van a ir más bien a la tarjeta. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta. Continuando acá, ya para poder conectar, voy a utilizar este conector tipo MOLED para poder empalmar o unir mi borneo. De acá, tirar ahí. Aquí tengo que fijarme en positivo, negativo, fase, neutro. No tengo que fijarme porque no serviría de nada. Porque a la hora que tú enchufas como tú quieres, ¿no? Pones ahí, de repente, y lo pones ahí del otro lado y invertiste el fase y el neutro. Entonces tú en ese asunto no vamos a entrar a ver si es positivo, negativo, si es fase, si es neutro. Tú conecta, Tomás, te aseguras que esté fijo. Queda fijo aquí. Seguro es que te fijo el otro. Entonces se fijó ahí. Como te das cuenta, instalar el sistema de alarma no es muy complicado. Tal vez para los que recién están empezando, identificando los componentes, se les haga un poco complicado, ¿no? Pero ya con la práctica lo van a ir siendo mejor, ¿no? Las tarjetas ya vienen hechas, ya se pueden comprar hechas, sí, ya las puedes comprar hechas. Se puede diseñar, hacer una de estas tarjetas, sí, también hay información en la internet cómo hacer una tarjeta RF para alarma, también
hay información. Muy bien, entonces de esta manera nosotros ya hemos conectado. Ahora voy a buscar un espacio donde poner el transformador. Voy a colocar ahí, a este lado justamente calzan, no, calzan ahí con los 3 puntos de conexión del transformador. Entonces, y este cable lo voy a pasar acá. Y si nosotros queremos entregar nuestra alarma, el cable vendría envuelto ahí, ¿no? Ahí este cable estaría envuelto ahí. Y lo vamos a dejar por mientras. Entonces, que sería aquí es ajustar. Ahí lo dejamos nomás para que pueda fijar. Ahora sí lo presionamos para que quede fijo nomás. Entonces ahí ha quedado fijo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es conectar las salidas, ¿no? En este caso las salidas de este transformador ya han sido adecuadas o acondicionadas, ya se les ha pasado un poco de estaño ahí para que no se deshebren, y entonces estas salidas del transformador van a estar aquí a las entradas. ¿Hay polaridad aquí? Tampoco, no hay polaridad, ¿no? Porque es un transformador de corriente alterna. Tendría fase neutro también, de repente si es que nosotros le conectamos a corriente tendría fase neutro, pero si lo conectamos de otro lado se invertiría la polaridad, entonces por hoy día no se le va a tomar en cuenta la polaridad, al menos para este sistema. Entonces ya quedó esta alarma. Lo que nos quedaría solamente aquí acomodar un poco los conectores, los cables, ¿no? Ya está ahí, ya está conectado. Primero vamos a hacer una prueba sin la bocina, sin la sirena, a ver si es que el relay hace el cambio, el típico de nuestra sirena, ¿no? Para eso tenemos que conectar a 220 voltios. Entonces vamos conectando a 220 voltios. Se ha conectado. Inmediatamente el LED rojo comienza a parpadear, indicándonos que nuestra batería está descargada y que la carga la está cargando, y 2, que está recibiendo también señal. Esto tiene 2 LEDs. Entonces mi módulo, mi control RF está listo para ser utilizado. Mi jumper en mi tarjeta está en la posición de pull, o sea, listo para que tú pulses. Ya ha sido previamente reconocido por este sistema de alarma. En este caso el botón que yo he reconocido, este sistema de alarma puede guardar una de las señales de este pulsador. ¿Qué quiere decir? Que uno de estos 4 pulsadores la activa y ese mismo la desactiva. Si yo lo presiono se activa, y si yo lo vuelvo a presionar se desactiva. En el caso
de esta alarma, el que yo he guardado es el del candadito. Presiono el candadito, se escucha ese sonido, quiere decir que la activa y la desactiva, y además se enciende y se apaga el verde. Ahí se activa, ahí se desactiva. Siempre es bueno saber cuánto es nuestra salida. Acuérdate que si nosotros tenemos una bocina y nuestra bocina es de 12 voltios, ¿no? Es de 12 voltios, la bocina de 12, 14. Cuando dice de 12 voltios puede que aguante hasta 15 voltios, 16 voltios, ¿no? Entonces, esta de acá, yo sé que es de 12 voltios. Esta que está aquí es una bocina que es para 15, 16 voltios, ¿no? ¿La puede hacer sonar 14? Sí, claro que la puede hacer sonar. 12 voltios la puede hacer sonar, también la puede hacer sonar 12 voltios. 9 voltios la puede hacer sonar, sí, pero ya no es recomendable porque ya exiges tu tarjeta electrónica. Ya exiges la tarjeta electrónica porque a esto le está pidiendo un poco más y esto ya no le pueden entregar y entonces se exige. Entonces, vamos a ver, vamos a medir el voltaje ahí. Se mide en voltaje ya en corriente directa porque obviamente ya se ha rectificado acá el voltaje. Aquí entra en voltaje alterno. Vamos a ver cuánto entra en voltaje alterno primero a nuestra alarma. Para eso me voy a fijar aquí en el voltímetro, ¿no? En cuanto entra en voltaje alterno. Está entrando 11.8 en alterno, 11.8, ahí está, 11.8 en alterno, y vamos a ver cuánto está saliendo. Está saliendo 0 porque obviamente está cerrado la alarma. Ahí ya la activé. Está saliendo 14.76, entonces ese es el voltaje que fluye ya una vez que se rectifica. Nosotros sabemos, por ecuación, nosotros sabemos que cuando se pasa de voltaje alterno a voltaje continuo, siempre hay un pequeño incremento, ¿no? Hay un pequeño incremento de voltaje ahí. Se incrementa el voltaje en unos cuantos voltios, ¿no? Cuando se pasa unos 2, 3 voltios en una proporción. En este caso se está aumentando de 11.8, casi 12 que bota mi transformador, los está sacando a 14.75. ¿Me puede hacer funcionar esta alarma de este color blanquito? Por supuesto, esta desde 14 ya suena bastante duro. Ya tenemos 14.75, la va a hacer sonar bastante duro. Y esta pobrecita que es de 12 voltios también la va a hacer retumbar. Entonces está bastante bien, nos está dando esa garantía. Y como ustedes ven, ahí está activada para que no nos aturde. La vamos a cortar, suena de nuevo y se manda 0 voltios. Entonces ahí está cerrado para que nosotros podamos hacer la conexión de nuestra sirena. Vamos a hacer la conexión de la sirena primero, de esta sirena pequeña, para que vean que nosotros hacemos sonar esta sirena pequeña. Y si todavía nos dan los oídos, hacemos sonar la otra. Positivo ahí con lo que dice sirena positivo. Hay que tener cuidado en las borneras. Siempre en las borneras hay que tener cuidado en que no esté flojo y en que los conductores no tengan mucha base, o sea, que no tengan mucha base de sobra, porque si tienen mucha base de sobra sucede algo de que se pueden unir esas dos bases y entonces ya me genera el falso contacto, y nosotros no queremos ese falso contacto. Tampoco cuando conectemos ese conductor, siempre mirando que no tenga otras, nosotros le llamamos unos pequeñas hebras o hilitos de cobre que puedan conectarse con el otro para que no me hagan mi falso contacto.
siempre guardando eso, ¿no? Esa precaución. ¿Por qué? Porque no queremos cortocircuitos. Entonces vamos conectando acá nuestra bornera, se ha conectado ahí. Este es de la sirena pequeña que está ahí, relativamente pequeña, pero el sonido que realmente sí es fuerte. Entonces probamos acá nuestra sirena de la siguiente manera ahí. Entonces, como ustedes han podido apreciar ahí, utilizando este control RF, nosotros apuntamos acá la señal y hacemos sonar la sirena. Si queremos que se amplíe un poco la señal de nuestro módulo RF para no tener que ir cerquita, entonces simplemente conectamos acá y hacemos la antena, ¿no? Hacemos la antena utilizando conductor, más conductor, hacemos una antena, o sea, una baranda, ¿no? Una baranda, conectamos aquí a la salida de la antena y enrollamos este cable en la baranda, ¿no? Lo hacemos subir en la baranda para tener una antena mucho más grande. Entonces, de esta manera se ha hecho acá sonar esta sirena. Vamos a probar acá con la otra sirena, a ver qué tal nos va, ¿no? Vamos a ir conectando acá la otra sirena. La conexión es la misma, sí, parecida, también tiene un positivo y un negativo. Esta sirena tiene un positivo y un negativo, también va a hacer sonar. Entonces vamos aquí conectando ya nuestra bornera para hacer sonar nuestra sirena. Siempre teniendo el mismo cuidado que con la otra a la hora de conectarlo, la bornera siempre cuidando de que no hayan hilos, ¿no? Que sobresalgan mucho, no hayan hilos que sobresalgan mucho para que nosotros podamos conectarlo en la bornera, ¿no? En este caso, por ejemplo, está saliendo un poquito más hilo. Antes de cortar, siempre recomiendo trenzar todo lo que puedas. Trenzas, dejas alrededor de 8 milímetros, o sea, 8 milímetros es un poco menos de 1 centímetro, para que ingrese la bornera. Pues de esta manera vamos a probar acá nuestra sirena, nuestra segunda sirena, la sirena blanca, que este tipo de emisora se recomienda que en la misma baranda donde tú vas a instalar esta sirena, ¿no? O en la torre donde tú vas a instalar esta sirena, ahí también instales tu antena. ¿Por qué? Porque tú ves la sirena, que es obviamente más visible, y aunque la cajita esté en otro lugar, ¿no? Que no sea ahí, no esté cerca, de repente está a 5 o 10 metros de ahí, entonces basta que tú apuntes a donde está la sirena y es donde también va a estar la antena, se va a activar. Vamos ahí a activar.
Entonces, ustedes se dan cuenta, esta sirena es obviamente de más vatios, este es de 50 vatios y aprovecha de manera perfecta nuestra salida de 14.75 voltios. Entonces suena mucho más, ¿no? Es al gusto del cliente, ¿no? Hasta aquí con la conexión de nuestro sistema de alarma, ¿no? Hasta aquí con nuestra conexión de nuestro sistema de alarma. Obviamente que aquí se ven los conductores un poco desordenados, pero nuestro sistema de alarma, nuestra caja de alarma también tiene sus salidas, ¿no? Sus pequeñas salidas por donde nosotros podemos perforar aquí y hacer salir los cables, ¿no? Y solamente nos quedaríamos con las salidas, y todo esto quedaría cerrado, aislado, ¿no? Por un cable saldría para ponerlo a cargar la batería. Esta batería se carga alrededor entre 8 a 12 horas, se puede cargar, ¿no? Ya logra su carga máxima, ¿ya? Y también tendríamos tanto la salida, tenemos 3 orificios, uno para que salga el enchufe donde iba a ir conectado a nuestro tomacorriente, ¿no? El enchufe para conectarlo a nuestro tomacorriente y pueda cargarse la batería. Otra salida que es por donde van a salir los cables que van a la sirena, y otra salida que es por donde van a salir los cables que son la antena. Entonces tiene 3 orificios ahí. No me alcanzan los orificios, también tengo para quitarle aquí una pequeña tapita. De repente, si es que no me alcanzan los orificios, lo quiero. De repente quiero hacerlo activar utilizando finales de carrera, ¿no? También puedo adaptar acá otra tarjeta, ¿no? O sea, también tiene espacio para poder adaptar otra tarjetita acá, otras pequeñas tarjetas por acá, ¿no? Ya de repente tú vas siendo un poco más creativo, ¿no? Y también tiene para poder sacar estos espacios ahí. Entonces, esto ha sido la implementación de este sistema de alarma tipo RF utilizando un control RF, ¿no? Bueno, este ha sido el video tutorial de la implementación del sistema de alarma utilizando una tarjeta tipo RF y un control también RF. Esto es una alarma, como yo les dije al inicio, muy utilizada en los sistemas de alarma implementados en lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, estas alarmitas están siempre colocadas en puntos estratégicos, son muy utilizados en seguridad ciudadana, ¿no? La persona o las personas que cuidan dentro de una urbanización o un conjunto habitacional simplemente las ubican y cuando detectan una actividad sospechosa, ¿no? Las hacen sonar haciendo uso de este control RF, ¿no? Se puede instalar en tu domicilio, claro que la puedes instalar en tu domicilio. Tú también de repente detectas alguna actividad sospechosa, ¿no? Hace sonar tu alarma, ¿no? De repente tienes por ahí un sistema de cámaras, ¿no? De repente puedes ver alguna actividad sospechosa en tu patio, fuera, ¿no? Al costado de tu vivienda, también la puedes utilizar, hace sonar algo más. Presionas tu botón de control RF y hace sonar esta alarma, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta durante este video tutorial, su implementación no es tan complicada, ¿no? Simplemente hay que ir teniendo un orden y conociendo cada uno de sus componentes que ya en este video han sido descritos, ¿no? Entonces los esperamos acá el Grupo Educativo Tallán hasta nuestro próximo video tutorial.